Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Meditamos, Señor, los dones de tu amor. En medio de tu templo, tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado. Concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron:
Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a un amor auténtico, a un amor que sea en el mundo una imagen del amor eterno de Dios. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los viernes, oramos a Cristo que está en la cruz. Que está en la cruz sin merecerlo, que está en la cruz por ti y por mí. Oramos por ese sufrimiento que Cristo ha tenido. Es un sufrimiento redentor que va a terminar no en su muerte, sino en su resurrección, pero que se une a todos los sufrimientos del mundo. En este mundo en pandemia y en las consecuencias de la pandemia, oremos, hermanos, por los que sufren, por los enfermos, para que tengan siempre pues esa verdadera posibilidad de estar muy cerca del Señor en ese sufrimiento. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentando en el año de la familia que acabamos de tener, pues comentando qué es lo más difícil de vivir para una familia hoy, pues hay muchas cosas. Está la situación económica, está la separación de los padres de los hijos por el trabajo, está el mundo de las comunicaciones donde cada uno le pone más atención a Facebook que al que tiene enfrente. Pero sobre todo alguien me decía, lo que falta mucho es, como signo de amor, la paciencia. Y es que estamos en un mundo impaciente, ¿no? Me comentaba alguno, es que si la computadora no enciende rápido y si el teléfono no da más rápido y el internet va lento, yo me desespero. Es el mundo de la velocidad, de los megahertz, de los gigahertz, en fin. Pero en la vida cristiana, la paciencia, hermanos, es importante. Paciencia no quiere decir injusticia, pero muchas veces no tenemos el mínimo de paciencia. Por eso dice, tomen como ejemplo de paciencia a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que sufren por soportar los sufrimientos que ustedes han oído. Es decir, la paciencia no es, como digo, la injusticia, la falta de razonamiento, pero la paciencia es el ejercicio del amor en el grado más grande, porque la otra persona no es perfecta, pero tú tampoco eres perfecto. Entonces, que te tengan paciencia y que tú también tengas paciencia. ¿Cuántas cosas se resuelven dejando un poquito de tiempo, teniendo un poquito de paciencia? Pero no, vamos de primas a primeras al golpe, a la condena. Por eso, hablando del amor verdadero, Jesús hoy le preguntan ciertamente
acerca del divorcio. Los judíos tenían la costumbre del divorcio desde el tiempo de Moisés. El divorcio no es cristiano. Y el divorcio entró en el mundo judío antes de Cristo, viendo situaciones del mundo entero. Era un exceso, porque la que estaría perdiendo siempre era la mujer, ¿no? Es que quemó el arroz, me divorcio de ella. O como decían algunos, está permitido divorciarse de tu esposa si ya te cansaste de verla. Imagínense a dónde había llegado el abuso del divorcio. Por eso Jesús dice, no, al principio no fue así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y formarán una sola cosa. ¿Y qué es esa sola cosa? El hijo que nace con los ojos del papá, las orejas de la mamá, la nariz del papá, en fin, el niño, hablando del ADN, es una fusión. Esto no es simplemente algo natural, es en el fondo la consagración de dos vidas, de dos destinos. Entonces Jesús pide la unidad, pide un amor que sea fiel, pero sobre todo pide también la paciencia, ¿no? Porque le estaban preguntando acerca de un divorcio que había caído en unos abusos tremendos, ¿no? Por eso dice no exponer a alguien al adulterio creando este divorcio. Digo, esto es importante porque según la vida católica o cristiana la cosa se hace imposible, se están tirando los cuchillos y los sartenes. No, pues entonces una separación es importante, pero el divorcio ya es ver las cosas con ojos de vanidad. Muchos grandes personajes se divorcian, se casan, se descasan como que fueran de veras niños jugando al amor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros realmente tenemos paciencia en la vida de familia? ¿Paciencia en el trabajo? Paciencia, como digo, no es injusticia. Hay que decir lo que hay que decir, pero no ya insultando, no ya condenando. Recordemos que muchos santos han logrado salvar su matrimonio y su vida por un poco de paciencia. Aunque el hígado se te estruje, pero ten un poco de paciencia y no estallemos como el mundo de hoy, que es un mundo donde ya no se dice te voy a pegar, sino te voy a matar. Es un mundo impaciente, tremendo. Segunda pregunta. Nosotros oramos por las familias para que haya unidad. El divorcio siempre afecta a los hijos, aunque sean grandes, aunque no sean niños. Ya un divorcio afecta mucho a un niño, pierde ese vínculo maravilloso, el padre, la madre, que es un complemento importantísimo psicológicamente. Oramos por las parejas, oramos para que haya paciencia, para que haya fidelidad, para que no se exponga a los hijos al drama del divorcio. Oremos y preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Divino Maestro, aquel que sabe realmente lo que es el amor verdadero, y le decimos, oh Cristo, en un matrimonio perfecto, tú eres el esposo, y la Iglesia es tu esposa. No permita, Señor, que nos confunda el pensamiento del mundo, de un mundo que no cree ni en el amor verdadero, ni mucho menos en Dios. Es el mundo que propugna el divorcio como la mejor solución para cualquier inquietud. Bendice, Señor, y fortalece las parejas cristianas, los matrimonios cristianos, para que a pesar de las dificultades, de las deficiencias, haya paciencia, haya entrega, haya perdón, y no se afecte a los hijos por ese drama terrible de un divorcio, sobre todo cuando se alegan los derechos, cuando hay inclusive egoísmo en el fondo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 102 dice, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Fíjese que esto, hermanos, es el ejemplo, es la fuente de la paciencia y de la misericordia. ¿Tú nunca te has equivocado?
¿Por qué entonces achacas al otro un error? ¿Por qué no piensas en que tú también tienes en que te sufran los demás? Aprendamos del Señor, Él sí no ha fallado nunca, y aún así es compasivo y misericordioso. Como dice, es grande el Señor como un padre para sus hijos. Entremos en el silencio de la contemplación. Meditemos esta frase que es importante porque es un modelo. Los hijos deben parecerse a los padres, no solo fisiológicamente, sino en lo bueno, ¿no? Y nuestro Padre es bueno porque es el Padre de la misericordia. Decimos una vez más, el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción tomamos 2 compromisos. El primero, evitar la murmuración. La murmuración, el chisme, lo que el Papa dice, en la pandemia hay una infodemia. Se ha soltado esto de los medios de comunicación para repetir cualquier bobada, cualquier insulto, cualquier falta de respeto. Y esto genera, acelera la indignación. Cultivar la paciencia, aunque veamos que algo no está bien, tratar de conllevar esto para que no haya un mal mayor. En segundo lugar, oremos mucho por los matrimonios. El matrimonio hoy está a prueba de fuego. Malos modelos en la televisión, los artistas, los deportistas, los políticos se casan, se descasan como que fuera un juego. Y esto haciendo mucho daño al mundo, el mundo que vive de la televisión, lamentablemente, ¿no? Oremos para los matrimonios para que conlleven sus dificultades en la pandemia, por aquellos esposos que han muerto, esposo o esposa en esta enfermedad, han dejado a los hijos, pero también divorciarse es dejarlos en un gran drama. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que está junto a la cruz. Hoy decimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.